Nakamas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder. Y bueno, Nakamas, la verdad es que este video no sé por qué me demoré tanto en hacerlo. La verdad es que es algo que vine postergando hace mucho y se trata de, pues, Nakamas, la pregunta que literalmente más me hacen en el canal, en Instagram, incluso en TikTok, ahora que empecé a subir unos videitos por allá, que es: ¿dónde compras tus figuras? Y bueno, Nakamas, la verdad es que quizás me he tardado tanto en responderles porque es una pregunta bien compleja y la respuesta es bastante larga. Y Nakamas, simplemente para no darle muchas vueltas al asunto, les voy a contar de una vez cómo empecé mi colección, dónde la empecé, y iré contando de mi experiencia con diferentes páginas de internet para que ustedes sepan toda la trayectoria que he tenido y puedan elegir su fuente más confiable para comprar figuras, ya que realmente nunca me he atrevido a dar una recomendación directa y decir esta tienda es la ideal. No, todo depende y ustedes ya decidirán pues cuál les funciona mejor. Así que, Nakamas, sin dar más vueltas, empecemos. Muy bien, Nakamas, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empecé yo a comprar figuras? Lo primero pues que debería contarles es que en realidad mi colección empezó siendo una colección de Transformers, ¿no? Yo compraba los Transformers de Hasbro y estos normalmente siempre los conseguí en tiendas, supermercados, etcétera, donde vendían juguetes, ¿no? Estos no son figuras coleccionables, sino que eran juguetes, así que eran conseguibles en muchas partes. Compré de la primera película de Transformers de Michael Bay, después de la segunda y hasta la tercera. Cuando llegó la tercera, tuve el problema de que había una de estas figuras que era exclusiva de una tienda llamada Target, una tienda americana que pues sé que los que viven en México y en Estados Unidos conocerán muy bien, y pues los que sepan algo más o menos del comercio y cultura americana pues sabrán que es Target. Lo que sucede es que hay muchas tiendas que sacan exclusivos de ciertos productos. En este caso, este era exclusivo de Target porque era como un carro de NASCAR que tenía el logo de Target, entonces ellos decidieron hacerlo exclusivo. Le pedí a mi padre una vez que estuvo en Estados Unidos que tratara de conseguirlo, pero fue imposible, y ahí fue más o menos la primera vez que yo pedí algo por internet, eso fue ya hace muchos años. Bueno, en realidad ya había pedido ciertas cosas, pero esto fue como lo primero enfocado a figuras, ¿no? Y lo que hice fue pedirla a través de eBay o Amazon. Mi prima de hecho fue la que lo hizo y lo recibió y me la enviaron, y todo fue bastante simple. Así que de ahí como que empecé a explorar mucho más el tema de la compra online, y ahí fue pues donde empecé la primera vez a comprar figuras, y de hecho compré muchas figuras de Naruto. En este caso las figuras de Naruto eran pues figuras muy pequeñas, pequeños gachapons, pequeñas figuras que eran bastante económicas en comparación con el tipo de figura que colecciono ahora, y compraba por cantidades. En esa época estuve muy enfermo, tuve como una infección en la columna, ¿no? Estuve enfermo de gravedad, lo que hizo que estuviera mucho tiempo en el hospital, unos 2 meses más o menos. Y bueno, mis padres trataron como de, vamos a ponerlo así, de hacer todo un poco más fácil para mí, así que pues en esa época compré bastantes figuras de Naruto. De hecho todavía las tengo, muchísimas de ellas, pero empacadas, como que ya no hacen parte de lo que realmente quiero mostrar. Y todo eso lo empecé por eBay, así que por eso les voy a empezar hablando de esta página, así que vamos allá. Bien, Nakamas, por acá les muestro lo que es eBay para los que no lo conozcan. Seguramente los más jóvenes no lo conocerán porque eBay ha pasado bastante a un segundo plano en compra-venta online, ya que eso ya lo domina sobre todo Amazon. Pero yo compro mucho por eBay y les voy a contar pues más o menos cómo compro a través de eBay, ¿no? Bien, Nakamas, pues en eBay pues la verdad es un sitio bastante amplio donde hay vendedores de todo el mundo y muchísimos de ellos ofrecen envíos a cualquier parte del mundo. Bueno, con ciertas excepciones por situaciones demográficas o por falencias en el correo en esos países, pero en toda Latinoamérica sé que lo pueden conseguir. Habrá muchos vendedores que vendan hacia allá, y lo que van a encontrar, Nakamas, acá pues es ofertas de figuras a precios muy diferentes. Habrá personas que vendan una figura pues al precio justo, casi que al precio que cuesta comprarla inicialmente, mientras que otros sí que les van a vender las figuras a un precio súper inflado, a veces el doble, a veces el triple. Así que si van a buscar en eBay productos, realmente es muy importante que conozcan el valor de los productos.
y que puedan cerciorarse que los productos sean originales, ya que en eBay hay muchos vendedores de diferentes partes del mundo, de Asia, de Europa, que venden figuras, bueno, en América también, que venden figuras que son imitaciones, ¿no? Imitaciones normalmente son en China, que es donde se fabrican las figuras japonesas. Sacan también como copian los moldes y tal, y hacen figuras que son copias de las figuras originales. Entonces siempre es importante o que la publicación diga que la figura es original, obvio, eso es muy importante. Y segundo que todo, que ustedes, si no encuentran esta información, le pregunten al vendedor, ¿la figura es japonesa, 100% original? Si ellos les dicen que sí, pues pueden proceder con la compra. Ya que si no les llega una figura que sea realmente original, ustedes tendrán la oportunidad de reclamar. Y acá es donde viene mi segundo consejo para eBay. Hay una plataforma de pagos que es generalmente muy segura, que se llama PayPal, que fue lo que a mí me dio la mayor confianza para empezar a comprar por eBay, ¿no? Entonces lo que yo hacía era pagar todo por PayPal. Tú inscribes tus tarjetas de crédito en PayPal y tú pagas en eBay a través de este sistema. ¿Cuál es la ventaja de esto? PayPal te permite durante 6 meses poder hacer cualquier tipo de reclamo por esa compra. Ya puede ser que el producto no te llegó, el producto te llegó dañado, el producto te llegó un producto que no era, o te llegó un producto que no es original. Y si tú puedes demostrarlo, es decir, mandas fotos y todo, demuestras que el producto, dices, esto es lo que me mostraban en la foto, o el vendedor me dijo esto, y no es así, pues en Nakamas ustedes van muy fácilmente a poder recuperar su dinero. La única vez que no pude recuperar mi dinero con PayPal fue porque me enviaron un producto, no era muy costoso, era como una botellita de algo para como arreglar los rayones de los vehículos. Y pagué con PayPal y hice un reclamo porque el producto nunca me llegó, pero en el correo nacional de aquí de Colombia decía que sí se me había entregado. Así que ellos nunca pudieron recuperarme el dinero y la verdad pues lidiar con el correo nacional para recuperarlo se me hacía muy pesado y decidí mejor perder el dinero y mantener la calma porque sobre todo fue durante la pandemia. Así que, ¿qué les recomiendo acá? Pues traten de comprar siempre vendedores que tengan mucha experiencia y que tengan una calificación por encima del 90% de positiva, por lo menos por encima del 90%. Y normalmente traten de buscar uno que tenga o el 100% o esté muy por poquito separado del 100%. Ahí, ¿qué necesitan saber? Necesitan saber muy bien el nombre de las figuras que están buscando y cuánto cuestan para que ustedes de verdad puedan, pues obviamente, llegar a un precio justo. Además que muchos vendedores tienen la posibilidad, y a veces el mismo eBay, de mandar ofertas, puedes bajarle un poco el precio para ver si el vendedor acepta. Yo la verdad es que he hecho esto muchas veces y me ha funcionado y me ha ahorrado 15, 20 dólares incluso en una compra. Así que ahí lo tienen, Nakamas. eBay es una muy buena opción, pero hay muchos riesgos, sobre todo con la parte de las figuras no originales. Así que tienen que cerciorarse, tener la información. Nunca se desesperen por ver una figura en buen precio. Siempre pregunten y verifiquen primero que la figura sea original. Bien, Nakamas, y eso sería pues más o menos lo que les quería contar sobre eBay. Ahora vamos a pasar a la segunda página que yo recomiendo bastante para comprar, que es Amazon. Y bueno, Nakamas, acá justamente les quería mostrar que aquí ya está disponible la preventa de la figura de Lin Lin de Big Mom, que estuve mencionando en videos anteriores. ¿Y qué les puedo decir de Amazon? Amazon tiene un servicio excelente, ¿sí? Protegen muchísimo al cliente, pero muchísimo. Por ejemplo, ustedes si hacen una preorden o compran una preventa, no la van a pagar hasta que el producto pues esté disponible. Simplemente como que dejan la reserva ahí y van muy confiados, es decir, hasta que Amazon no recibe el producto como tal o no se verifica que el producto en realidad existe y que se envió, etcétera, ellos normalmente no te cobran. Sobre todo si compras a vendedores que están afiliados con Amazon. Así que tengan mucho eso en cuenta. Porque yo antes casi nunca compré por Amazon y empecé a hacerlo más recientemente. Porque aproximadamente unos 6 meses antes de que comenzara pues todo el tema de tener que estar encerrados, que ya saben de qué hablo, Amazon empezó a hacer envíos gratis a Colombia con compras mayores a 35 dólares. Y como la mayoría de las figuras que yo compro tienen un valor un poco por encima de eso o ya mucho, pues me salían los envíos gratis a Colombia. Y ya comparándolo con otros productos que compraba en eBay o en otras tiendas, pues me resultaba más económico, era muy rápido porque Amazon tiene un sistema de correo excelente, de paquetería pues. Y además la seguridad, ¿no? Amazon es una empresa que tiene muy buen respaldo y buen manejo con los clientes, por lo menos en mi experiencia. Pues todos conocerán a Amazon, saben que es un grande de las ventas
y cada vez hay más productos japoneses originales. De hecho, se empiezan a crear las tiendas de las marcas oficiales dentro de Amazon, así que pueden comprar con mucha seguridad. ¿Cuál es el gran problema con Amazon? Las figuras en preorden y todo esto le llegan muchísimo después que a cualquier otra tienda. Por ejemplo, si ustedes hacen la preorden de esta Big Mom, que si no estoy mal debe salir en agosto, para ellos esta figura va a llegar el 15 de noviembre, ¿no? Entonces, un bache muy grande que para muchos no será agradable, preferirán pagar un poco más para recibirlas antes, pero los que sean pacientes van a tener esta opción, así que la verdad vale mucho la pena. En este caso, asumiendo que la figura de Big Mom debe ser muy grande, igual que la caja, el envío no me sale gratis, pero si les muestro, por ejemplo, vamos a ir con una figura como esta de Komurasaki. Si se dan cuenta, acá me aparece que esta figura está disponible, de hecho está en stock. Me llegaría, contando que hoy es 9, me llegaría el 19 de abril y el envío es totalmente gratis. Así que a esto me refiero. Tiene mucha ventaja comprar con ellos, pero el tema de las preórdenes siempre me ha costado un poco hacerlo con ellos, por más de que su precio original de preventa es muy económico en muchas figuras. Así que ahí lo tienen. Si tienen la suerte de que a su país Amazon le hace envío gratis, nakamas, empiecen a buscar figuras en Amazon porque hay muy buenas opciones. Y sobre todo si vives en Estados Unidos, tanto para eBay como para Amazon, es genial porque los envíos pueden ser la mayoría de las veces gratis y es todo muy rápido, así que genial. Y bueno, nakamas, creo que eso es todo lo que les puedo decir de Amazon, pues la mayoría conocerá Amazon, es una empresa pues muy grande. Así que no daré muchas más vueltas con esto y pasaremos a la siguiente. Bien, nakamas, esta es de las tiendas que he conocido más recientemente y tuve una historia bastante interesante con esta tienda y se llama Global Freaks. ¿Cómo conocí yo Global Freaks? Realmente fue de la siguiente manera. Yo cuando viví en Italia empecé a buscar figuras que me hacían falta en mi colección y me di cuenta que había una tienda en España, en eBay, que vendía muchas de estas figuras y yo decía que extraño y a muy buenos precios. Entonces, de hecho, a ellos les compré varias de las figuras que me era casi imposible conseguir. Una de ellas es, por ejemplo, el Frankie Shogun. Vamos a este que está por acá abajo. A ver, ese que se ve allí. Ese Frankie Shogun gigante WCF. Esa figura me parecía muy costosa y difícil de conseguir, pero con ellos lo conseguí a un precio muy razonable. Y empecé a comprarles varias figuras, pero para mí eran solo un vendedor de eBay. Cuando por fin me decidí a comprar a Kaido Maximum, bueno, que en realidad mi novia me lo iba a regalar, me puse a buscar dónde me salía más barato y donde el correo después no me iba a resultar en un costo mucho mayor, con impuestos y un montón de cosas. Y decidí comprarla con ellos, pero a través de eBay. ¿Qué pasó? Hice la compra y los pocos días me salió como una publicidad de Global Freaks, pero no en eBay, sino en una tienda propia, es decir, ya tienen su página web. Entonces entré a la página web y me di cuenta que la figura costaba prácticamente $100 menos en su página. Y yo me quedé frío. Les mandé un mensaje, les dije, por favor, colabórenme con esto. Yo compré esta figura a través de eBay, pero prefiero comprarla con ustedes en la página original. Les pedí, me dijeron, sí, hasta que no hagas la otra compra no te podremos cancelar esta, pero pues no tengo tanto dinero para comprar 2 Kaidos. Entonces les pedí que de verdad me entendieran que yo era un cliente de ellos de hace mucho tiempo, que me ayudaran, y lo hicieron. Cancelaron la compra en eBay sin dejarme ninguna mala calificación ni nada, e inmediatamente con ese dinero fui y la compré en su página. Y pues ya saben que esta figura me llegó hace poco tiempo y me llegó en perfectas condiciones. No pagué nada de impuestos ni aduanas cuando llegó. Todo es por el correo nacional, así que tarda un poco, más o menos 3-4 semanas, pero fue una experiencia excelente y hasta ahora todas mis experiencias con ellos han sido espectaculares. Tienen figuras muy antiguas y difíciles de conseguir a veces a buenos precios. Cada vez, por ejemplo, las WCF, que antes eran muy baratas con ellos, ahora están subiendo un poco de precio. Eso es normal que pase. Las preventas con ellos también tienen muy buenos precios. Esta página en realidad, además de que son de habla hispana, así que tienen una comunicación muy fluida con ellos, solo tiene un problema esta página desde obviamente mi punto de vista, y es el tiempo que tardan las preórdenes.
Ellos obtienen sus productos desde Japón a través de barco, según tengo entendido. Esto podría estar equivocado y si Global Freaks ve este video, pues que me diga que estoy equivocado. Pero ellos lo tienen creo que por barco desde Japón y esto normalmente tarda como unos 2 meses, ya que son cargamentos grandes y pues vienen marítimos, pero esto los hace mucho más económicos. Entonces más o menos después de 2 meses y medio es cuando ellos apenas reciben las figuras que ya en Japón salieron, así que muchas personas ya la van a tener antes, pero bueno, cada quien decide en qué invierte. Acá la verdad es que la preorden es muy económica, además que los envíos también son muy económicos. Si vives en Estados Unidos son muy económicos y rápidos. Si vives en la América Latina, por ejemplo como en Colombia, tardan un poco más, 3-4 semanas, fuera de esos 2 meses en que tienes que esperar, ¿no? Cuando es preorden. Pero pues hasta ahora nunca me han cobrado nada de aduanas con ellos y además la comunicación con ellos es muy buena, responden muy bien y tienen pues un gran catálogo. Y de hecho si les muestro la página, esto es algo que le va a encantar pues a los que no conocen tanto del tema, que es que ellos tienen una página hecha exclusivamente para anime. Es decir, ustedes van a entrar aquí y van a encontrar por ejemplo Dragon Ball y van a ver diferentes productos, ¿no? Diferentes líneas, por ejemplo la Figuart Zero. Y dentro de la Figuart Zero van a tener las sublíneas de la Figuart Zero. Van a One Piece y van a tener pues un montón de líneas también, las resinas, que son pues de empresas que hacen precisamente estatuas de resina. Creator X Creator, Dramatic Showcase, DXF, Figuart Zero. Si ustedes van aquí, van a encontrar filtrado todas las Figuart Zero que ellos tienen en preventa, por ejemplo, que tienen tienen la de Roger, tienen la de Oden, tienen por ejemplo todas estas de Wano, es las que ya le van llegando, quedan en stock y ven que conservan un 5% de descuento. Por ejemplo tienen el Thousand Sony, ¿no? Esto es todo pues de la misma empresa que es Tamashi, por más de que no todas sean Figuart Zero, son de la misma empresa. Si van a WCF se van a encontrar por ejemplo con todo el catálogo de WCFs que tienen, que son muchísimas. Sí, habrá unas pues más económicas que otras, pero Nakamas en general una tienda excelente, sobre todo para los que no saben tanto del tema, ya que tienen todo muy bien estructurado, organizado, y si simplemente quieren ver One Piece y algún tipo de línea específica que ya encuentren que les gusta, pues va a ser muy fácil comprar a través de ella. Además que también acá pueden pagar por PayPal y aunque ellos te dan un buen respaldo, tendrías un respaldo adicional que es el de PayPal que protege tu compra. Así que Nakama yo le doy realmente un 9 de 10 a lo que es Global Freaks, siendo el único problema con ellos el tema de la preorden, lo tardada que es, sobre todo para alguien como yo que hace videos no de figuras y suelen tardarse un poco demasiado. Y cuando llegan los videos, muchos de ustedes pues ya han visto la figura en todos lados. Así que Nakamas, Global Freaks es la tienda que más recientemente he empezado a utilizar y es excelente. Bien, Nakamas, voy a pasar ahora con un ejemplo con el que tuve muchas experiencias buenas y una sola mala, pero me bastó para dejar de comprar allí y les voy a contar de qué se trata. Y esta tienda se llama Nippon Yasan. Nippon Yasan fue durante muchos años la página donde yo compraba todas mis figuras, hacía todas mis preórdenes. Es una empresa que se encuentra precisamente en Japón y tienen las figuras de lo más rápido que vas a encontrar, ¿no? Que las figuras les llegan a los 2 días de que salieron y ahí mismo te las mandan y dependiendo del tipo de envío que elijas, pues así de rápido te llegarán, ya sea que estés en Estados Unidos o Latinoamérica o España. Todo dependerá del tipo de envío. Puedes elegir que te lleguen 3 días, puedes elegir que te lleguen 7. Pero yo, ¿por qué no pago nada de eso? Primero porque es muy caro, si termina saliendo más costoso que la figura. Normalmente te demoran más de lo que dice por cómo funciona el correo en Colombia. Y además, Nakamas, pues la otra razón por la que realmente no lo hago es porque le llega tan rápido que realmente me va a llegar en 3 semanas. Tampoco es que esté muy desesperado por ello. Además que cuando llegan las aduanas, cuando pides por ejemplo por DHL, por FedEx, te sale carísimo, entonces yo no lo recomiendo. Entonces, esta página durante mucho tiempo tenía los mejores precios de envío y la llegada de figuras más rápidas. Pero ¿qué me pasó con ellos? Primero que todo, hice preórdenes que tenían una antelación de más de 6 meses. Y como acá también podía pagar por PayPal, yo siempre me sentía respaldado. ¿Qué me pasó? Una vez compré unas Nendoroid, que son un tipo de figura, pues chibi, cabezonas y no sé qué, de una serie que se llama No Game No Life.
¿Qué pasó? Yo compré 2 figuras en preorden y las compré 8 meses antes de que salieran. Cuando finalmente salieron, ellos efectivamente me las enviaron. ¿Qué pasó? En Colombia, uno de los camiones del correo que correspondían a este envío, ¿no?, donde iba mi paquete, se lo robaron completo, se robaron el camión. Y mi pedido fue robado. Listo. ¿Qué hice yo? Pues obviamente intenté contactarme con ellos de miles de maneras. Que ellos tienen un sistema que se llaman tickets, donde tú puedes solicitarles ayuda con cualquier problema que tengas. Y les insistía, el paquete fue robado, eso me dijeron desde el Correo Nacional. Así que yo necesito pues que me paguen el costo de mis figuras y del envío, es decir, que me reembolsen el total. Porque para eso yo pagué un envío que tiene número de registro y un seguro que cubre cualquier daño o pérdida. Ellos me decían siempre que se comunicaban con el correo de Japón una y otra vez, pero que nunca obtenían una respuesta y así me tuvieron durante meses. Mandé correos, mandé cartas donde les demostraba que la figura pues se había perdido, me enviaron cartas del correo y se las enviaba y jamás me ayudaron en lo más mínimo. El servicio al cliente de esta página es lo peor que yo he tenido en experiencias comprando online. Así que mientras no tengas problemas, todo es bueno. Pero si tienes un solo problema, no hay nada que hacer prácticamente. Entonces yo solo por eso dejé de comprar definitivamente en la página y desde esa vez más nunca he comprado. Y lo peor es que ya tenía preórdenes con ellos para después de estas figuras. Entonces yo no podía hacer el reclamo desde PayPal, presten atención a esto, porque si yo hago un reclamo por PayPal a Nippon Yasan, cancelan y bloquean todas mis preórdenes hasta que se haya resuelto. Imagínense esto, es una cosa absurda y es prácticamente, para mí eso debería ser hasta ilegal. Así que me tocó esperar a que todas mis figuras llegaran para después poder reclamar, pero nunca pude recuperar mi dinero a través de ellos. Yo puse un reclamo formal en el correo local y ellos me devolvieron el valor de lo que costó el envío multiplicado por 5, que gracias a Dios cubría el 100% de lo que costaban originalmente las figuras. Así que no perdí ni un centavo, pero perdí totalmente la confianza en ellos. Así que Nippon Yasan, Nakamas, muy buenos precios y todo bajo su propio riesgo. Y el último punto, algo que sucedió también es que durante la pandemia, pues como están en Japón, solo estaban habilitados los sistemas de entrega más costosos, que eran FedEx y DHL. Ahora ya activaron EMS, que es el Express Mail Service, que también pues, son demasiado costosos. Entonces lo que me prefiero yo esperar 3 meses con Global Freaks a que me llegue a pagar, por ejemplo, por una figura que cuesta $80, un envío de $120. Así que, ya saben, si nunca les ocurre un problema, seguramente les irá muy bien con Nippon Yasan. Pero si tienen problemas y tienen que ir a servicio al cliente, va a ser pesado, muy difícil y van a sufrir. Bien, Nakamas, continuemos con Mandarake. Mandarake es otra página de Japón y esta es como más de los que les gusta como entrar a investigar y a ver qué encuentran. Les voy a mostrar un poco de esta página. Ustedes entran, pues acá tienen como la entrada desde Japón, ¿no? Va a estar en japonés, y acá desde el mundo, ¿no? La Tierra. Entonces entramos por esta parte de acá. A ver si carga. Y van a encontrar pues esta página, ¿no? Y ustedes van a encontrar en diferentes categorías. Yo nunca las utilizo, sino que directamente busco acá que me interesa. Vamos a decir que es One Piece Figuart 0. Entonces, básicamente en esta página ustedes van a encontrar ofertas, muchas veces con precios mucho mejores que en cualquier lado, ya que son directamente desde Japón, ¿no? Son personas que entran a la página y deciden vender sus figuras. Y normalmente, pues muchos de estos o no saben o no les interesa ganar mucho sobre las figuras, sino simplemente venderlas. Así que encuentran figuras raras, antiguas, a muy buen precio. Muchas de estas están usadas o algunas de ellas tienen daños en la caja y no sé qué. Y esto en Japón pues es muy importante, ya que cualquier abolladura y todo reduce el valor de la figura, así es como lo ven allá. Entonces, por ejemplo, pueden ver figuras como esta de Boa Hancock del Pistol Kiss, que ahora mismo podría costar $50, $60 en $30.
Entonces ustedes van a encontrar acá muy buenas ofertas, así que es una página que vale la pena estar muy pendiente todo el tiempo a ver qué suben nuevo, porque pueden encontrarse con figuras muy raras, muy difíciles de conseguir, que de pronto suben y se venden en un día. Así que para cazar figuras raras y todo es una página excelente. ¿Cuál es mi problema con la página? No hacen realmente envíos a Colombia, por lo menos durante la pandemia, que es cuando empecé a utilizar la página, así que me tocaba enviar las cosas a donde un amigo en Estados Unidos y él me las enviaba a Colombia. He comprado algunas cosas con ellos porque de verdad los precios son muy buenos y el sistema de envíos que utilizan normalmente es muy seguro, DHL y esto, y sale un poco costoso, pero en compensación para que estás consiguiendo una figura muy costosa a un mejor precio y una figura rara, pues vale la pena. ¿Cuál es mi único problema con esta página? Pues si viviera en otro país, no, porque pues directamente a Colombia nunca he podido pedir. Es que muchas veces tú tienes que, pues, de cierta forma, aceptar que vas a comprar la figura y luego es que te va a llegar el valor del envío, ya que muchas veces, dependiendo de la tienda desde la cual te vayan a mandar, donde esté la figura, puede variar en que tengan el precio ya definido de envío o tengan que calcularlo. Entonces, cuando tienen que calcularlo, tú te comprometes a comprarla y después es que vas a tener el total. Esto del sistema nunca me ha gustado porque me he encontrado ya con problemas que voy a comprar una figura que cuesta $100 y de pronto me llega y que el envío es $80. Entonces, no es un sistema que me guste, pero lo que hago es simplemente dejar pasar el tiempo y que me la quiten, ¿no? Pero una vez por hacer eso me cerraron una cuenta, entonces tiene como ese problema. Pero fuera de eso, la verdad, para cazar figuras es excelente y bueno, yo la recomiendo y siempre miren muy bien la descripción del estado en que está la figura y la caja, ¿no? Eso es como el secreto de Mandarake, pero aquí van a encontrar, si les digo, que figuras que muy posiblemente no encuentren en ningún otro lado, ¿sí? Así que Mandarake Nakamas es esa opción con estas condiciones. Bien, Nakama, les voy a hablar de una tienda que ya no existe, tristemente, que era donde yo conseguía todas esas figuras súper raras que ustedes jamás han visto, sino que solo las han visto en el canal o en mi colección, las conseguí ahí. Por ejemplo, mis famosas figuras de Ichiban Kuji, donde están Zoro, Franky y Sanji siendo atravesados por los fantasmas de Perona, deprimidos en el piso. Unas figuras muy raras, muy difíciles de conseguir, las conseguí en Plamoya. Igual que muchas otras, pero Plamoya lastimosamente durante la pandemia cerró para siempre y bueno, eso dice, no la página, como podemos ver acá. Así que lastimosamente ya no tengo esa opción para buscar esas antiguas figuras súper raras. No la tengo, así que me toca explorar mucho en eBay y en otras páginas para encontrarlas. Así que se las quería mencionar. Pasemos con otra Nakamas que se llama Solaris Japan. Solaris Japan es una página de la que nunca he comprado, pero he tenido muchas veces la intención. Pero para el caso de Colombia es una página, como les digo, no tan conveniente porque realmente los envíos terminan siendo muy caros. De hecho, tú puedes elegir en la página cuánto quieres declarar el valor de la figura para que el envío y las aduanas te salgan más económicas. Pero el inconveniente es que en el caso de Colombia los envíos son muy costosos y no terminan justificándose por la figura. Pero para amigos, por ejemplo, que tengo en España, ellos han comprado por acá figuras que también son complicadas de conseguir. Hablemos, por ejemplo, de la de Gekko Moria Portrait of Pirates. Vamos a ver si aparece. Esta es una figura que es muy difícil de conseguir y es muy costosa, pero acá la podemos encontrar en 21.000 yen, 26.000 yen, que eso más o menos son como $260 nueva y $210 usada. Cosa que, por ejemplo, a mí en eBay la conseguí en eBay, no, en Amazon creo que fue, no, en eBay la conseguí más o menos como en 300, pero acá con el envío se me iba muy alto, pues si están en otro sitio, por ejemplo en Estados Unidos, en alguna parte de Europa, esta página les puede ser muy conveniente. Y además que venden las figuras, tanto nuevas como usadas. Así que si no les conviene el precio de la nueva y están dispuestos a tener una figura usada pero en buen estado, pues también es una buena opción. Y pues hasta ahora mi amigo Ise, que es el que ha comprado por acá, de hecho yo creo que fue el que le mencioné la página, me dice que le ha ido muy bien con ella. Así que ahí les dejo el dato, pero yo personalmente nunca he comprado con ellos. Bien, esta es otra página que es un favorito de muchos coleccionistas, que es Amiami. Sobre todo los coleccionistas que les gustan mucho las figuras femeninas.
de personajes sexy y todo esto. Acá hay mucha variedad de ese tipo de figuras. Las Figuarts Zero también las consiguen acá. Hay muchas líneas diferentes que se manejan en esta página. No está tan organizada como Global Freaks porque tiene productos de muchísimos animes diferentes. No se centran como en nada en particular. Venden modelos a escala, venden todo tipo de mercancía de anime. ¿Qué es lo que pasa con esta página? Tiene esa cosa de que tú preordenas y cuando el producto les llega, por ejemplo, para una preorden o cada vez que compras, te va a llegar después de que te comprometas a comprar el precio del envío, no en el momento que compras. Entonces, por eso nunca he comprado con ellos. Además que también siempre los envíos a Colombia, ¿no? Siempre me han parecido demasiado costosos. Por más de que los precios que tienen de las figuras, la verdad es que son muy buenos inicialmente. Pero nunca me ha resultado conveniente comprar con ellos. Así que es otra página que nunca he utilizado. Incluso he preordenado. De hecho, las de Wano, de los Figuarts Zero, las preordené en esta página. Pero al final no me atreví a comprar las figuras a ellos. No me sentí en confianza. No sentí que estuviera haciendo un buen trato, ¿no? Por el tema del envío. Además que ahora con la pandemia, pues los envíos no los hacen enseguida, sino que demoran a veces meses congelados. Así que dije, no, prefiero irme con Global Freaks y pedí con ellos y después de 3 meses me llegaron las figuras perfectamente. Bien, Nakamas, vamos a pasar ahora con otra tienda que es poco conocida por muchos, pero que es muy conveniente, sobre todo para los que viven en Estados Unidos, que es pues la tienda oficial de Crunchyroll. Es decir, Crunchyroll, esta plataforma donde podemos ver anime, también tiene una página donde venden figuras, la cual mucha gente no sabe. En este caso ellos tuvieron la preorden de Big Mom. Esto me enteré hoy, no tenía ni idea de que la habían subido y estaba en $38, un precio bastante bueno, la verdad, un precio excelente, pero ya la preorden cerró, tristemente. Acá uno puede como anotarse para que te avisen si la figura vuelve a estar disponible y normalmente en Estados Unidos los envíos son gratis. La última vez que yo consulté envíos para Colombia, me salía $50 el envío y la figura que quería comprar, pues no se justificaba un envío de $50. Pero según tengo entendido, si compras varias figuras, igualmente te salen $50. Así que si reúnes varias figuras que quieras comprar y hacer un solo pedido, puede ser conveniente. Pero sobre todo para los que están en Estados Unidos y no sé en qué otros países también será gratis el envío, pues es muy provechosa la página, ya que es de mucha confianza, ¿no? Es Crunchyroll, es una empresa muy firme, que tiene mucha credibilidad y un gran público, así que pues ahí tienen esa opción, Nakamas. Y bueno, Nakamas, hay otra sección de compras por la que jamás he hecho una compra tampoco, que son páginas que te permiten acceder a tiendas que están directamente en Japón, es decir, tiendas locales. Entonces existen páginas web que te permiten acceder y ellos te compran las figuras en esas páginas web japonesas y te las hacen llegar cobrándote una comisión. Estas son empresas como Rakuten, creo que se llama una, Zen Market, está esta que se llama eBoy Japan, algo así. Acá les dejo el nombre de estas páginas de las que he escuchado, que te permiten acceder, por ejemplo, a la página de subastas de Yahoo de Japón, que te permiten acceder a Amazon Japón y a muchas tiendas que existen localmente en Japón y que no están conectadas pues internacionalmente. Te permiten comprar esos productos y traerlos. Tampoco nunca he utilizado ninguna de estas páginas. Sé mucha gente que sí consigue muy buenas figuras a muy buenos precios, pero ese tipo de sistemas realmente a mí nunca me han dado mucha confianza. Y además de eso, los envíos también suelen ser muy costosos para Colombia. Entonces jamás he utilizado ninguno de estos sistemas. Pero bueno, Nakamas, a grandes rasgos, en mi experiencia y lo que les puedo dejar de esta charla que estamos teniendo, ¿no? Mi primera opción para comprar cualquier figura es Global Freaks. Hablan español, tienen un servicio excelente, maneja muy bien su inventario. Si tú eres de los primeros en comprar, eres de los primeros a los que le llegan las figuras. Es una página que se maneja muy bien, está muy bien organizada y les permite muy fácilmente ver todo lo que va a salir de las figuras, ¿no? Y normalmente lo que son figuras más chicas y eso no hacen preorden, sino que simplemente cuando les llegan es que empiezan a venderla. Entonces me parece una página que da mucha confianza. Entonces normalmente compro en esta página
y varío buscando figuras ya más antiguas entre Amazon e eBay. Esa es la forma en que yo compro actualmente las figuras. Y ahora finalmente me estoy atreviendo con una última página que se llama Big Bad Toy Store. Es una empresa, si bien tengo entendido, americana, donde ustedes van a encontrar figuras también de anime. En este caso, por ejemplo, acá les muestro que está la preorden de Roger. ¿Qué pasa también con esta página que es muy bueno, en mi opinión? Es que tú no pagas hasta que la figura ya la tengan, ¿sí? Mientras tanto solo la tienes reservada y cuando les llega a ellos a su tienda es que finalmente tú la vas a pagar. Eso me parece muy bueno. ¿Qué es lo que no me gusta? No tienes el costo del envío confirmado hasta que les llega. Supongo que porque ahí es cuando realmente ellos miden las cajas y las pesan y se cercioran de que ese sea el costo real. Y ahí es cuando te mandan el total y ahí es cuando tú pagas. ¿Cuáles son las figuras que yo he decidido pedir por aquí? Pues precisamente son las WCF de los Piratas Bestia, que son estas de aquí. Estas 5 figuras vienen en un lote, ¿no? Y ya les contaré cómo me va con la página. Realmente es la primera vez que voy a comprar a través de ella, pero sí conozco muchísima gente que compra en esta tienda y les ha ido muy bien. Así que no puedo recomendarla de manera personal, pero sí la puedo recomendar pues a través de otras personas que me la han recomendado. Y además ellos si envías a Estados Unidos es muy económico, ya si envías a países como Colombia los envíos sí son un poco costosos. Pero por ejemplo si tienes un casillero y envías las cosas a Estados Unidos, pues muchas de estas páginas te van a resultar mucho mejor. Así que Nakamas, eso es todo por este video. Espero que de verdad les sirva mucho, espero que resuelva las dudas de muchísimos de ustedes, que puedan comprar de manera más inteligente, que puedan sentirse más seguros al comprar. Y siempre, por más de que ya exista este video, voy a estar abierto a cuando me pregunten dónde comprar una figura en específico, yo con mucho gusto les asesoro cuál es la mejor opción que tienen para comprar esa figura en específico. Porque ya si son preórdenes, si son figuras antiguas, si son figuras raras, si son figuras exclusivas, va a haber una diferencia en buscar dónde, ¿no? Páginas como Global Freak vas a conseguir figuras que a lo mejor no fueron muy populares y son muy antiguas y todavía las tienen. O vas a encontrar las figuras más nuevas. Pero probablemente figuras muy raras, muy difíciles, no las vas a conseguir ahí. Las tendrás que buscar en lugares como eBay, como Mandarake. Todo dependerá de la figura que estás buscando. Así que siempre que tengas duda y que sientas que no puedes hacerlo por tu cuenta, escribe un mensaje en Instagram, sígueme por allá y mándame un mensajito y me dices, Mr. Eduardo, ¿en dónde puedo conseguir esta figura? Y créeme que yo con mucho gusto te ayudaré. Así que, Nakamas, espero que este video de verdad les sirva mucho y estén más seguros en este mundo que siempre hay mucha estafa, muchos robos. Pero yo lo que les recomiendo es que traten de comprar en tiendas confiables. Si van a comprarle a un revendedor o una persona por Facebook o algún tipo de estas interacciones, les recomiendo que estén muy seguros de que esta persona es confiable. Y si no, es preferible que lo hagan a través de una página web, realmente. No siendo más, Nakamas, les agradezco por ver todo este video hasta el final, porque la verdad es que es bastante extenso. Pero bueno, lo hice para ustedes, así que seguramente alguna parte de esto les será útil. Así que nos vemos la próxima, Nakamas, y hasta luego.